en un evento extraordinario llamado Vórtice Polar. Pronóstico fatal. Vórtice polar. En Estados Unidos, en la costa sur del lago Erie, se encuentra la ciudad de Cleveland, Ohio. Es un lugar que a menudo sufre el impacto de los grandes eventos meteorológicos invernales. Betsy Kling es meteoróloga jefa de la cadena de televisión local. Esta mañana inició justo como pensábamos, bajo cero y solo un par de grados sobre cero dependiendo de dónde estés. 7 grados por debajo de la mínima de esta mañana en Western, 5 por debajo en Lorain, 3 por debajo en Ashtabula. Mainfield comenzó justo en cero y Cleveland y Akron estaban 1 por encima. Cuando llego al trabajo, lo primero que hago es echar un vistazo a lo que está ocurriendo en ese momento. Luego observo el modelo meteorológico. Si hay algún tipo de tormenta en el horizonte, a menudo actualizo el navegador y miro los datos que se registran. Creo que gran parte de mi día se trata de pensar en el escenario más probable. Hago mi mejor esfuerzo para intentar que la gente esté preparada, al menos para que piensen en lo que podría ocurrir, en especial si es algo que tendrá un impacto meteorológico. Betsy presta especial atención a las tormentas que descienden de Canadá, atravesando los grandes lagos creando fuertes eventos meteorológicos. Cuando el aire gélido atraviesa las aguas cálidas de un gran lago, se produce un efecto lacustre, que es una de las características del clima del noreste de Ohio. Nos conocen por las nevadas por efecto lacustre, y cuando las nevadas por efecto lacustre llegan, se puede producir una gran cantidad de nieve. En esta temporada, 1,7 metros de nieve es normal en esta zona. Muchas ciudades como Cleveland ya están preparadas. Pero hay un evento invernal más peligroso al que los meteorólogos prestan atención. Comienza en lo alto de la atmósfera sobre el océano Ártico. Aire del vórtice polar. Los seres humanos viven y respiran en el nivel más bajo de la atmósfera terrestre, conocido como troposfera, donde vuelan los aviones y los pájaros y se forman los sistemas de tormentas. Si subimos y llegamos a la capa conocida como estratosfera, es aquí donde existe una gran región de aire conocida como el vórtice polar. El vórtice polar es una zona de bajas presiones que se sitúa por lo general justo sobre el polo. Por lo tanto, existen ambos hemisferios, tanto en el sur como en el norte. Un sistema de baja presión es una zona donde la presión es menor que la del aire que lo rodea. Entonces, los vientos giran y así se crea una corriente en chorro, que es un viento muy rápido, que rodea el vórtice polar con vientos de verdad muy violentos. Y estos vientos aíslan de alguna manera el aire del interior del vórtice del aire que hay en el exterior. Por lo tanto, un vórtice polar se asemejaría a un enorme torbellino, con un radio de unos 1000 kilómetros. Una corriente de vientos muy potentes que estaría a unos 30 kilómetros de altura y que mantendría de forma fija una capa importante y muy densa de aire frío. El término vórtice se refiere al flujo de aire en sentido contrario a las manecillas del reloj en el polo norte y al flujo de aire en sentido de las manecillas del reloj sobre el polo sur. Los vientos asociados pueden ser de gran rapidez, hasta 300 kilómetros por hora. Separa el aire subtropical de latitudes medias del aire ártico. El aire dentro del vórtice polar tiende a ser menos 60 a menos 70 grados Celsius. Esta circulación oeste-este a su alrededor actúa como una barrera o un cerco manteniendo el aire frío atrapado sobre la región del Ártico. Pueden ocurrir situaciones extremas en las que trozos del vórtice polar comiencen a desprenderse y a desplazarse por el hemisferio norte. A menudo se producen alteraciones de este vórtice polar, de modo que su forma ya no es circular alrededor del polo, sino que puede desplazarse e incluso deformarse. Las diferencias de temperatura, como el aire frío en los polos y el aire caliente en el ecuador, son las que determinan todo el clima de la Tierra. Con el cambio climático del planeta, ningún lugar se está calentando más rápido que el Ártico.
Su océano y su hielo marino están sufriendo un fuerte calentamiento, provocando que el hielo se derrita, que los osos polares y las morsas se concentren en playas cada vez más pequeñas y que los renos y caribúes mueran de hambre. La temperatura media de la estratosfera sobre el polo puede llegar a ser más de 65 grados centígrados, más caliente de lo normal. Cuando el aire más cálido debilita el vórtice polar, la corriente en chorro puede desviarse. El aire frío se desprende de su sitio en el Ártico y viaja hacia el sur. La inestabilidad de la corriente en chorro también trae aire cálido al norte. El inusual aire frío va acompañado de condiciones inusualmente cálidas en Groenlandia, el Ártico canadiense y Alaska. Víspera de Año Nuevo, 2013. Mientras el mundo da la bienvenida al nuevo año, la gente que celebra esta noche de invierno desconoce que algo está por suceder. Un amenazante evento histórico a miles de kilómetros al norte se está formando. 1 de junio, 2014. Sobre el océano Ártico, el aire cálido desplaza la corriente en chorro, haciendo que el vórtice polar se extienda hacia el sur. Ahora bien, cuando todo ese aire cálido se precipita en la región del Ártico, derriba al vórtice polar de su posición en el norte y comienza a deambular. Sin un vórtice activo en los niveles superiores que mantenga el aire helado encerrado sobre el Ártico, la masa de aire frío es forzada hacia el sur. Me gusta pensar en el vórtice polar como una peonza, rotación cerrada, rotación ajustada y en ocasiones llega una ráfaga de aire cálido de latitudes más bajas. Eso golpea la peonza y entonces comienza a tambalearse y se estira como una banda elástica, se aleja de su lugar habitual sobre el polo norte, comienza a deambular en latitudes más bajas. Podría ser Asia, Europa, podría ser Estados Unidos y a donde ese vórtice polar vaya se llevará el aire frío con él. 2 de enero, 2014. La corriente en chorro se desplaza hacia el sur. La masa de aire frío fluye a través de los paisajes nevados y congelados de Canadá, manteniendo el aire fresco. A medida que se abre paso hacia el sur, en dirección a Estados Unidos, los meteorólogos toman nota. Una parte del vórtice polar se desplaza hacia el sur y pienso, es muy interesante, lo observaré, estaré atenta. Los 2 modelos, los 3 modelos o los 4 modelos tienen ese trozo de vórtice polar viniendo hacia nosotros. Tenemos que pensar en el futuro de la gente y adelantarnos al aire frío antes de que llegue aquí. Tratar de rastrear a esos chicos hace que las cosas se pongan interesantes en cuanto a hacer un pronóstico. No podemos evitar el vórtice polar, pero siempre podemos prevenir para que la gente sea consciente de ello y se prepare. El vórtice polar puede preverse con unos días de antelación, pero no es posible con un mes o una temporada de antelación. Por lo tanto, solo tenemos un margen de tiempo limitado para prepararnos. Cuando observamos un aumento de la temperatura en la estratosfera, predecimos que habrá una posible destrucción del vórtice polar y, por lo tanto, una posible ola de frío. A medida que los modelos mejoran, podemos tener previsiones bastante fiables con 15 días de antelación sobre la evolución del vórtice polar y conocer la posibilidad de olas de frío con antelación. Creo que gran parte de mi día se trata de pensar en el escenario más probable. Hago mi mejor esfuerzo para intentar que la gente esté preparada, al menos para que piense en lo que podría ocurrir. Con el viento a favor a mayor distancia, podríamos observar la entrada de aire mucho más frío, aunque ese aire frío no llegue hasta el 7º día. Hablo de él porque es un gran problema para la gente de esta zona. Cuando empiezo a decirle a la gente que va a pasar algo extremo, me pone un poco nerviosa, la gente se asusta. El vórtice polar se abre paso hacia el sur de Norteamérica, dejando a su paso fuertes nevadas y hielo. Desde las provincias de las grandes praderas canadienses hasta las llanuras estadounidenses y la costa este, los fuertes vientos prevalecen durante la ola de frío, haciendo que la sensación térmica parezca de menos 12 grados Celsius, más fría de lo que es en realidad. En Boston, está cubierta por más de 17 centímetros de nieve, la temperatura a menos 16 grados y sensación térmica de menos 20 grados.
La tormenta invernal de 2014 apenas comienza y ya está batiendo récords. 60 centímetros de nieve en Boxford, Massachusetts, 10 bajo cero en Fort Wayne, Indiana, 27 centímetros de nieve en las afueras de Detroit, Michigan, con temperaturas en todo el estado cercanas o inferiores a menos 17 grados. El lago Erie se congela. Cuando se habla de un vórtice polar que se desplaza hacia el sur, no se trata de un pequeño sistema de tormentas que se desplaza directamente. Hablamos de un trozo literal. Es una masa de aire. Las masas de aire son grandes y